La siguiente pregunta es esta. Los apóstoles, junto con algunos seguidores, decidieron vender todas sus pertenencias para poder vivir juntos y en equidad. Pero una pareja de esposos vendieron sus terrenos y guardaron una parte del dinero y decidieron mentir diciendo que la vendieron en menos. Al instante el esposo, al decir esta mentira, cayó muerto. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse y murió al instante? Bueno, en primer lugar, ubiquemos esta historia. Esta se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, a partir del verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así es que resulta ser que no solo fue el marido el que cayó muerto, fue la esposa también la que cayó muerta. La pregunta es por qué Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse y murió al instante. Bueno, ¿cómo está tan seguro? Lo más seguro es que Dios sí les dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo lo sabemos? Por la manera como Dios opera. Hay una escalera por la que el hombre puede descender. Y si llega hasta el último peldaño, el hombre va a llegar a hacer lo que hicieron Ananías y Zafira. Si le mintieron al Espíritu Santo, si tentaron al Espíritu Santo, ¿cuánto respeto, honor, reverencia mostraron ellos con esto a la tercera persona de la Trinidad? Si mintieron, si tentaron, eso significa que ellos estaban haciendo de menos al Espíritu Santo. Una palabra propia aquí es que lo estaban vilificando o menospreciando. Cuando llegamos nosotros al punto de menospreciarlo, ahora, déjenme insertar esto. Uno puede decir cosas por ignorancia. Y Dios, que es quien Él es, sabe que mientras permanezcamos inmaduros vamos a ser ignorantes. Así es que Dios nos pasa por alto muchas ofensas, mientras en su paciencia y en su misericordia nos da tiempo para crecer y madurar y aprender mejor y enderezarnos. En el caso de Ananías y Zafira no se debe haber tratado de personas que no sabían mejor. Tienen que haber sabido mejor. Y tienen que haber dado pasos atrás para llegar a este punto. Hay una escalera que nos lleva a vilificar y a menospreciar al Espíritu Santo, habiendo tenido una auténtica experiencia con Él. Ananías y Zafira deben haber sido esta clase de personas. Nuevamente, yo no creo que hayan sido personas simplemente inmaduras e ignorantes, porque Dios pasa por alto esa ignorancia. Él sabe que todavía tenemos que crecer. Ellos deben haber sido personas que estuvieron allí cuando el Espíritu se derramó, a lo mejor cuando después de la predicación de Pedro, aquellos 3,000 fueron convertidos y fueron llenos del Espíritu Santo. Son personas el primer grupo de creyentes que dice la Biblia que
participaban o perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso lo leo de Hechos, capítulo 2, verso 46 y 47. De hecho, ahí está la historia de cómo vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían de tal manera que nadie tenía necesidad. Así es que Ananías y Zafira habían experimentado lo suficiente y caminado lo suficiente para saber mejor. Pero de alguna manera empezaron a apartarse dando los siguientes pasos. En Hechos capítulo 7, verso 51, se nos dice que podemos resistir al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 30, se nos habla de contristar al Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses 5:19 se nos habla de apagar el espíritu. Y en Mateo 12:31 se nos habla de la blasfemia. Y se nos dice que cuando llegamos al punto de la blasfemia, ya no va a haber perdón para nosotros. ¿Cómo funciona esto? Pues el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Si llegamos al punto de vilificarlo, al grado de ya no dejar que nos convenza de pecado, nada nos va a convencer de pecado. Entonces, nada nos va a llevar al arrepentimiento. Así es que no vamos a poder ser limpios con la sangre preciosa redentora del Señor Jesucristo. Así es que allí habrá una culpa que no va a ser expiada porque no dejamos que el Espíritu Santo nos redarguyera de pecado. Empieza cuando la voz del Espíritu Santo viene y nos dice, oye, estás haciendo mal, deja de hacerlo. Y nosotros empezamos a resistir. Hacemos de caso que no oímos. Hacemos de caso que no estamos escuchando. Tenemos una expresión. Nos hacemos los locos. E insistimos y persistimos en hacer lo que estamos haciendo. Si seguimos por ese camino, podemos llegar a contristar el espíritu, a entristecerlo. Esta tristeza del Espíritu Santo la vamos a sentir nosotros también, con la esperanza de que eso nos haga reaccionar y nos haga decir, voy por mal camino, debo enderezarme. Hasta aquí todavía podemos enderezarnos si escuchamos la voz del Espíritu buscando redarguirnos de pecado. Si seguimos por este camino vamos a llegar a apagar el Espíritu. Y ahí ya estamos a un corto plazo de blasfemar, de vilificar. Y cuando el Espíritu Santo es poca cosa para nosotros, ya no solamente no nos vamos a dejar redarguir, vamos a empezar a tentarlo. Vamos a empezar a mentirle. Ese es obviamente el grado al que llegaron Ananías y Zafira. Así es que después que Dios, por medio de su Espíritu Santo, buscó tratar con ellos de una y otra manera, ellos persistieron en pecar e insistieron en seguir caminando por este camino, pues llegaron al final del camino. Ya no quedaba otra cosa más que la muerte. Ese es, creo yo, el caso de Ananías y Zafira. Gracias por la pregunta. Gracias por esta y por todas las preguntas anteriores y por todas las personas que están participando en nuestro proyecto de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer alguna otra pregunta, escríbanos. La dirección de correo es preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Envíenos sus preguntas y estaremos muy felices y nos consideraremos muy privilegiados en poder responderle. Dios lo bendiga. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.